tal? Bienvenidos a este espacio Magisterio Pontificio, donde vamos a ir a lo largo del tiempo recorriendo distintas enseñanzas de nuestros dulces Cristos en la tierra, de los distintos pontífices. Estamos ahora recorriendo unas enseñanzas de San Juan Pablo II a los jóvenes. El programa anterior hemos visto una serie de videos, o sea, es el mismo discurso, lo hemos separado en distintas partes. Nos quedaron dos partes que las vamos a terminar de recorrer hoy, y vamos a escuchar también otro discurso que el Papa dirigía a los jóvenes españoles, para nutrirnos, para darnos cuenta esa filosofía de vida que quería dejar el Papa San Juan Pablo II. Vivir el cristianismo hoy no solo es posible, sino que es necesario, y ojalá que a todos nosotros nos ayude a poder comprender este mensaje y ponerlo en marcha. Muchos de nosotros, sobre todo con el primer discurso, hemos sido jóvenes, éramos esos jóvenes que estaban allí en ese instante con San Juan Pablo II. Hoy ya estamos adultos, tal vez no le hemos hecho caso al Papa, pero suele decir el refrán, nunca es tarde cuando la dicha es buena. De repente podemos ahora recapacitar y decir, caramba, el Papa tenía razón, yo podría haber hecho eso, voy a comenzar ahora, voy a comenzar a cambiar mi vida, voy a comenzar a ayudar a mis hijos a que descubran esta verdad que yo no fui capaz de descubrir. Pues para eso es este programa y concretamente este tema que estamos tocando hoy, porque los jóvenes eran para el Papa San Juan Pablo II la esperanza de la Iglesia. Así como el continente americano era el continente de la esperanza, la juventud era su esperanza. Había apostado en nosotros para poder cambiar el mundo. Tal vez no le hicimos todo el caso que debíamos. Les invito a que vayamos al primer corto de este discurso que veníamos recorriendo desde el programa anterior, y de verdad creo que nos va a nutrir muchísimo, porque ya está en el final y el Papa va a rematar con broche de oro. Nos quedan solamente 2 bloquecitos. Vamos allá. Al contacto de Jesús despunta la vida. Lejos de Él solo hay oscuridad y muerte. Vosotros tenéis sed de vida. ¿Cuál? De vida eterna. De vida eterna. De vida eterna. Buscadla y halladla, en quien no solo da la vida, sino en quien es la vida misma. Él. Este es, amigos míos, el mensaje de vida que el Papa quiere transmitir a los jóvenes chilenos. Buscad a Cristo, mirad a Cristo, vivid en Cristo. Este es mi mensaje. Este es mi mensaje, que Jesús sea la piedra angular de vuestras vidas,
y de la nueva civilización que en solidaridad generosa y compartida tenéis que construir. No puede haber auténtico crecimiento humano en la paz, en la justicia, en la verdad, en la libertad, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Muy bien, ahí teníamos ese discurso con esa garra característica de San Juan Pablo II. En mi paso por Chile, trabajando allí como misionero durante 7 años, me decía un amigo chileno, tal vez en ningún sitio gritó tanto el Papa San Juan Pablo II como en Chile y a los jóvenes. Posiblemente sea así, pero también hay que tener en cuenta que el Papa estaba leyendo el momento en que estaba transitando ese Chile que le tocaba visitar. Tal vez la juventud necesitaba una orientación, porque, como dijimos en el programa anterior, San Juan Pablo II tenía la experiencia del comunismo, tenía la experiencia de esos totalitarismos que lo único que hacen es destrozar la sociedad y destrozar la humanidad. El mismo Papa lo dijo, el hombre puede construir una sociedad sin Dios, pero esa sociedad acabará por convertirse o por volverse contra el hombre. Y eso lo decía por propia experiencia. Vamos a la primera diapositiva de todas las frases que hemos seleccionado y dice el Papa, al contacto con Jesús despunta la vida. Lejos de Jesús solo hay oscuridad y muerte. Y no hace falta más que ver la sociedad en la que nos estamos moviendo. Es la muerte puesta en distintas formas, la muerte traducida de distintas maneras, porque hemos quitado a Dios de la sociedad. Una muerte que se traduce evidentemente con muertes concretas, como el aborto, como la eutanasia, pero una muerte que se traduce también con seres humanos descartados, como dice nuestro Papa Francisco, y que no son tomados ni siquiera como ciudadanos de segunda o de tercera clase, sino de descarte. Y eso también es generar muerte dentro de la sociedad. Personas que no tienen cabida, incluso hasta los mismos jóvenes, muchos de ellos no tienen cabida en la sociedad. Por eso dirá el Papa en la siguiente diapositiva, buscad al que es la vida, a Él, buscad a Cristo, vivid en Cristo. Y este será como el último consejo que querrá dar más adelante el Papa. Este es mi mensaje, esto es lo que quiero que se queden. Buscad a Cristo, vivid en Cristo. Buscad al que es la vida para poder dar vida. Una vida real, una vida verdadera, no una vida enmascarada con un confort mal entendido, con placeres que nos dominan a nosotros y que nos llevan más al borde de ser animales que ser seres humanos. Fijémonos al punto que llega esto, que ya muchos dicen hoy que los seres humanos y los animales no tenemos diferencia. ¿Por qué? Pues por justamente si no vivimos una vida coherente con nuestro ser, seres humanos, evidentemente que la confusión estará a la puerta. ¿Por qué? Pues porque nos parecemos, los animales también sienten, los animales se mueven, los animales muestran en cierta manera un contento, todo a nivel instintivo, pero como nosotros vivimos también a nivel del instinto, y son las pasiones las que nos gobiernan y no es nuestra razón la que nos dice dónde está el bien y dónde está el mal que Dios ha marcado y que nosotros debemos seguir, entonces, claro, la confusión puede venir muy fácilmente. Vamos a la siguiente diapositiva y nos dice que Jesús sea la piedra angular de vuestras vidas y de la sociedad. Esto muy parecido lo va a repetir el Papa en el discurso a los jóvenes españoles. No lo vamos a escuchar de la boca del Papa, lo vamos a escuchar a través de unos amigos del canal Tecton que
han hecho un resumen de las enseñanzas del Papa en ese discurso que dio en España, pero es algo que el Papa remarcaba y remarcaba siempre, tanto así que ya cuando daba el puntapié al nuevo milenio, llegó a decir: o este milenio es de Cristo, a Cristo en la sociedad. Necesitamos poner a Cristo en nuestras vidas para encontrar la auténtica felicidad. Queremos buscar la felicidad en sucedáneos, queremos buscar la felicidad en cosas que nos rodeen, en cosas que pueda comer, en cosas que me sirvan para estar a la moda, para estar conectado, pero no nos damos cuenta de que las cosas no pueden llenar nuestro corazón, porque nuestro corazón está hecho con capacidad infinita y solo puede ser llenado por el infinito. Y una sociedad que tiene a personas que están vacías porque no tienen a Dios en su vida, díganme ustedes hacia dónde camina. Lo que vemos hoy, mira, ¿para qué vas a seguir viviendo? Eutanasia. Mira, ¿para qué vas a seguir así? Suicidio asistido. Mira, ¿para qué van a hacer este niño? Aborto. Mira, ¿para qué vas a tener más hijos? Anticoncepción. Esa es la sociedad que generamos cuando sacamos al que es la vida, cuando quitamos a Cristo del centro de nuestras vidas. Y vamos a la siguiente diapositiva. Esta ya es la última de este párrafo, de este espacio que hemos escuchado. Vamos a escuchar otro más. Y nos dice: no puede haber auténtico crecimiento humano si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora. Y algunos dirán, esto es una exageración. No, porque solamente con la presencia de Cristo volvemos a ser humanos plenamente, porque volvemos a ser hijos de Dios, porque volvemos a tener esa esencia humana que Dios nos había dado y que nuestros primeros padres perdieron por el pecado y nosotros por nuestros pecados personales. Pero si Cristo está presente, si Cristo con su fuerza salvadora, esa fuerza salvadora de la que nos habló antes el Papa y que comentamos en el programa anterior, que se descubre como una suerte de resurrección a través del sacramento de la confesión, si Cristo no se hace presente con su fuerza salvadora, entonces no hay una auténtica humanidad. No hay un auténtico crecimiento humano. Vamos a tener un crecimiento tecnológico, vamos a tener un crecimiento, no sé, un desarrollo en la sociedad con buenas comunicaciones, comunicaciones en cuanto a tecnología, pero nos va a faltar, como lo hemos comentado en algún programa junto a ti con Santiago García, nos va a faltar la comunicación real. Es decir, vamos a estar conectados, pero no comunicados. Perdemos la esencia del ser humano. Perdemos esa imagen y semejanza que es lo que le da la dignidad al ser humano y que es lo que hace comprender la importancia y la dignidad de toda vida humana, sea como sea, esté como esté donde esté. Y eso solo se consigue con Cristo. Les invito a que vayamos a escuchar el otro trozo, ya el último de este discurso de San Juan Pablo II, que de verdad es emocionante. Cristo no está pidiendo que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia.
que nos comprometamos responsablemente en la construcción de una sociedad más cristiana, una sociedad mejor. Para esto es preciso que alejemos de nuestra vida el odio, que reconozcamos como engañosa, falsa, incompatible con su seguimiento toda la ideología que proclame la violencia y el odio como remedios para conseguir la justicia. El amor vence siempre, el amor vence siempre, como Cristo ha vencido. El amor ha vencido. El amor vence siempre. Aunque en ocasiones, ante sucesos y situaciones concretas, pueda parecernos impotente. Cristo parecía impotente en la cruz. Dios siempre puede más. Como ven, de verdad, emocionante, con una fuerza única y con ese discurso seguro para poder ayudarnos a cambiar nuestras vidas y cambiar el mundo. Nos decía, y es la primera idea que vamos a tomar, Cristo nos pide que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia. Cuando el Papa menciona, como que se trastabilla un poco con el castellano, con el español, y no le sale la frase del todo bien, pero luego se entiende por el contexto de lo que sigue diciendo. Cristo nos pide que no permanezcamos indiferentes ante la injusticia. Una injusticia que hoy va creciendo cada vez más. Trata de blancas, niños que son tratados como esclavos en el trabajo con una cuestión laboral de la infancia que de verdad oprime terriblemente. Cada vez las diferencias y las brechas sociales son más grandes y cada vez la pobreza es más pobre y más numérica y la riqueza es más rica y menos numérica. Estamos volviendo a aquello que en algún momento habíamos logrado por lo menos superar y estábamos en vías de nivelar. Pero esas injusticias nosotros como cristianos tenemos que lograr quitarlas. La doctrina social de la Iglesia es la que nos sirve, la que nos ayuda, la que nos nutre para comprender cuál es la figura, el papel que nosotros tenemos que jugar en el mundo de hoy y también cuál es el papel que el cristiano tiene que vivir en su propia vida para con los demás. Porque es muy fácil decir que el gobierno se encargue. ¿Y tú qué haces? ¿Y yo qué hago? Por eso nos dirá también San Juan Pablo II, debemos alejar de nuestra vida el odio, ese odio que mata. Mata no solo a los demás, porque hay dos tipos de odio, el odio frío y el odio caliente. El odio frío que se transforma en una persecución que podríamos decir es meticulosa pero callada. Y el odio caliente que se transforma en guerra, en una persecución de muerte ya terrible. Pero el odio anida en nuestros corazones si nosotros no somos, por ejemplo, capaces de perdonar, aun cuando la afrenta que nos hayan hecho sea grande. Por eso tenemos que alejar el odio de nuestro corazón para poder comprender la filosofía del amor. Y seguirá diciendo San Juan Pablo II, reconocer como engañosa toda ideología que proclame el odio, la violencia. Podríamos agregar el alejamiento de la Iglesia, de la fe, entre ellas el comunismo.
Un comunismo que está haciéndose presente nuevamente en este principio de siglo, como lo hizo en el siglo anterior. En el siglo XX, los primeros años del siglo XX, se encuentra la revolución bolchevique en Rusia, se encuentran movimientos de levantamientos en distintos lugares. México se transforma en un país totalmente violento. En Estados Unidos incluso hay levantamientos. En Europa trata de instaurarse el comunismo en distintos lugares. En algunos sitios lo consigue de alguna forma, en otros no lo consigue. Pero ese comunismo no deja de regar sus errores en el mundo entero. El error de la violencia. ¿Cuánto no hemos sufrido a través de las guerrillas, de los movimientos terroristas en todos los países? Y eso está fresco en algunos otros. Nuestro país vecino de Colombia sigue con una guerrilla asentada allí y que ahora está propugnando todas estas cosas. ¿Por qué? Porque tal vez tú y yo como cristianos no hemos hecho lo que teníamos que hacer. Vemos el comunismo en Venezuela, vemos que el comunismo va tendiendo sus tentáculos nuevamente en este nuevo siglo. Una China comunista que, aunque tiene una economía distinta, va propagando, como lo hacía antes la Unión Soviética, va propagando el error del comunismo y apoyándolo una vez más. ¿Y qué hacer? Vencer al mal a fuerza de bien, como lo decíamos en el programa anterior. Y seguirá diciendo San Juan Pablo II, y esto es hermoso: el amor vence siempre. Nunca puede ser vencido el amor. El amor vence siempre, aunque en ocasiones parezca impotente. Dice el Papa en el discurso: Cristo parecía impotente en la cruz y era la fuerza salvadora de Dios. Necedad para los griegos, escándalo para los judíos, pero para aquellos que creemos en Él se convierte en fuerza salvadora. Dios siempre puede más, nos dice el Papa. Por eso vivir el amor, pero no el amor de telenovela, por el amor de Dios, no el amor del besito y el abrazo, el amor que es entrega, el amor que es donación total, un amor que es capaz de sacrificarse a sí mismo para poder hacerle el bien a los demás. Ese es el amor que nos invita a vivir San Juan Pablo II. Ese es el amor que tenemos que descubrir y vivir en este siglo para poder cambiarlo de raíz. Es el amor que tal vez vivieron muchos de los nuestros durante las persecuciones, por ejemplo en México, los cristeros, por ejemplo en España, cuando la guerra civil española, ¿cuántas muertes no causó? Más de 10.000 muertes por odio a la iglesia, 4.000 sacerdotes, decenas de obispos, miles de religiosos y miles de laicos dispuestos a dar su vida con tal de defender la verdad. ¿Estarías tú en condiciones hoy de dar ese paso? ¿Estaría yo en condiciones de dar ese paso? El amor vence siempre, siempre. Y aunque ahora volvamos a ver en España una suerte de comunismo que quiere hacer desaparecer nuevamente a la iglesia y que en frase de algunos de ellos dice: se nos quedaron algunos curas vivos en el 36, vamos a terminar de matarlos ahora. La iglesia no desaparecerá, porque Cristo lo prometió, porque donde haya un cristiano hay iglesia. Y seguimos con este contexto. Vamos ahora a escuchar un video que agradecemos a nuestros amigos de Tecton que nos permiten compartirlo con ustedes. Y es un video que hace un resumen de lo que el Papa San Juan Pablo II habló en España también a los jóvenes, algunos años después. Pero es interesante ver la coherencia
en el discurso del Papa, la continuidad en el discurso del Papa y algunos puntos, algunos matices que nos pueden ayudar mucho. Vamos a escuchar este video. La esperanza de la Iglesia. En su primera visita a España, Su Santidad San Juan Pablo II convocó a la juventud española en el Estadio Santiago Bernabéu, encuentro que dejó profunda huella en los jóvenes españoles y en el mismo Sumo Pontífice. El Vicario de Cristo exhortó a los jóvenes a construir el reino de Cristo, venciendo el mal con el bien, practicando las bienaventuranzas. Queridos jóvenes, es este uno de los encuentros que más esperaba en mi visita a España y que me permite tener un contacto directo con la juventud española, en el marco del Estadio Santiago Bernabéu, testigo de tantos acontecimientos deportivos. En todas mis visitas pastorales, en las diversas partes del mundo, he querido siempre reunirme con los jóvenes. Lo hago por la gran estima que nutro hacia vosotros y porque sois la esperanza de la Iglesia, no menos que de la sociedad. Ellas, en efecto, dentro de no muchos años, descansarán en gran parte sobre vosotros y tantos miles de compañeros vuestros que están unidos a vosotros en este momento, desde todos los lugares de España de los que venís. Sé también que tantos de ellos os encargaron expresamente que trajeseis su saludo al Papa y le dijerais que están con nosotros en la oración, ante la radio y la televisión, porque tienen sed de verdad, de ideales grandes, de Cristo. Nuevo sistema de vida. Queridos jóvenes, esto me emocionó. Os lo digo como una confidencia que se hace al amigo. Los jóvenes sois capaces de ganar el corazón con tantos de vuestros gestos, con vuestra generosidad y espontaneidad. Era vuestra primera respuesta antes de vernos a un interrogante mío. En efecto, alguna vez me había preguntado, ¿los jóvenes españoles serán capaces de mirar con valentía y constancia hacia el bien? ¿Ofrecerán un ejemplo de madurez en el uso de su libertad o se replegarán desencantados sobre sí mismos? La juventud de un país rico de fe, de inteligencia, de heroísmo, de arte, de valores humanos, de grandes empresas humanas y religiosas, querrá vivir el presente, abierta a la esperanza cristiana y con responsable visión de futuro. Quiero decíroslo, no me habéis desilusionado, sigo creyendo en los jóvenes, en vosotros, y creo, no para halagaros, sino porque cuento con vosotros para difundir un sistema nuevo de vida, ese que nace de Jesús, Hijo de Dios y de María, cuyo mensaje os traigo. Venced al enemigo. El apóstol indica que quien ama a su hermano está en la luz y el que le aborrece está en las tinieblas. Él escribe a las dos generaciones, a los padres que han conocido a aquel que existe desde siempre y a los hijos, a vosotros los jóvenes, que sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Qué sentido tienen estas palabras? San Juan habla dos veces de victoria sobre el maligno, es decir, de la victoria sobre el instigador del mal en el mundo. Es idéntico tema al encontrado en las bienaventuranzas. Ahora bien, sabemos que es Jesús quien nos da esa victoria que vence al mundo y el mal que hay en él, que lo caracteriza porque el mundo todo está bajo el maligno. Pero notemos bien las dos condiciones o dimensiones esenciales que el Evangelio pone para esa victoria. La primera es el amor, la segunda el conocimiento de Dios como Padre.
El amor a Dios y al prójimo es el distintivo del cristiano. Es el precepto antiguo y nuevo que caracteriza la revelación de Dios en el Antiguo y Nuevo Testamento. Es la fuerza que vigoriza nuestra capacidad humana de amar, elevándola por amor a Dios en el amor al hermano. El amor tiene una enorme capacidad transformadora, cambia las tinieblas del odio en luz. Luz del mundo. Imaginaos por un momento este magnífico estadio sin luz. No nos veríamos ni oiríamos. Qué triste espectáculo sería. Qué cambio, por el contrario, estando bien iluminado. Con razón puede decirnos San Juan que el que ama a su hermano está en la luz, mientras que el que le aborrece está en las tinieblas. Con esa transformación interior se vence el mal, el egoísmo, las envidias, la hipocresía y se hace prevalecer el bien. Lo hace prevalecer nuestro conocimiento de Dios como Padre, y por lo tanto, la visión del hombre como objeto del amor divino, como imagen de Dios, con destino eterno, como ser redimido por Cristo, como hijo del mismo Padre del cielo. Por ello, no como antagonista, no como adversario, sino como hermano. Cuántas fuerzas del mal, de desunión, de muerte e insolidaridad se vencerían si esa visión del hombre, no lobo para el hombre, sino hermano, se implantara eficazmente en las relaciones entre personas, grupos sociales, razas, religiones y naciones. El reino de Cristo. Ese es el camino para la construcción del reino de Cristo, donde tienen cabida prevalente los pobres, los enfermos, los perseguidos, porque el hombre es visto en su capacidad y tendencia hacia la plenitud de Dios. Un reino donde impere la verdad, la dignidad del hombre, la responsabilidad, la certeza de ser imagen de Dios. Un reino en el que se realice el proyecto divino sobre el hombre, basado en el amor, la libertad auténtica, el servicio mutuo, la reconciliación de los hombres con Dios y entre sí. Un reino al que todos sois llamados para construirlo, no solo aisladamente, sino también asociados en grupos o movimientos que hagan presente el Evangelio y sean luz y fermento para los demás. Mis queridos jóvenes, la lucha contra el mal se plantea en el propio corazón y en la vida social. Cristo, Jesús de Nazaret, nos enseña cómo superarlo en el bien. Nos lo enseña y nos invita a hacerlo, con acento de amigo que no defrauda, que ofrece una experiencia de amistad, de la que tanto necesita la juventud de hoy, tan ansiosa de amistades sinceras y fieles. Haced la experiencia de esta amistad con Jesús, vividla en la oración con Él, en su doctrina, en la enseñanza de la Iglesia que os la propone. María Santísima, su Madre y nuestra, os introduzca en ese camino y os dé valentía el ejemplo de Santa Teresa, esa extraordinaria mujer y santa, de San Francisco Javier, el del gran corazón para el bien, y de tantos otros compatriotas vuestros que consumieron su vida en hacer el bien a costa de todo, aun de sí mismos. Jóvenes españoles, el mal es una realidad, superarlo en el bien es una gran empresa. Brotará de nuevo con la debilidad del hombre, pero no hay que asustarse, la gracia de Cristo y sus sacramentos están a nuestra disposición, mientras marchemos por el sendero transformador de las bienaventuranzas. Estamos venciendo el mal, estamos convirtiendo las tinieblas en luz. Sea este vuestro camino con Cristo, nuestra esperanza, nuestra Pascua, y acompañados siempre por la Madre Común, la Virgen María. Así sea. San Juan Pablo II, jueves 4 de noviembre de 1982.
Tenemos el resumen de esas palabras que San Juan Pablo II le decía también a otros jóvenes, a jóvenes españoles. Y vamos a la primera idea, una idea que se repite mucho: construir el reino de Cristo venciendo el mal a fuerza de bien. San Juan Pablo II sabía que la violencia no lleva a nada bueno. Por eso, a fuerza de bien. El mal no construye, el mal destruye, y eso lo conocía el Papa muy bien. Por eso también le dirá a los jóvenes: sois la esperanza de la Iglesia. La juventud es la esperanza, siempre. Por eso tú, si me estás escuchando y eres un padre de familia y tienes hijos jóvenes, tienes que lograr ayudarlos a que sean y se den cuenta de que son la esperanza de la Iglesia. Que la Iglesia no es para los viejos, que la Iglesia no es una cuestión que pasó de moda, que la Iglesia es cada uno, la hacemos cada uno de nosotros, los bautizados, que se construye, como decía nuestro Papa Francisco en el inicio de su pontificado, con piedras vivas. ¿Qué tipo de piedra eres tú? Por eso también, dirá el Papa, los jóvenes tienen sed de verdad, de ideales grandes de Cristo. Y cuando al joven se le presenta a Cristo y se le muestra a Cristo como verdad, pero verdad en mayúscula, lo capta, lo toma como cosa propia y lo vive. Por eso tenemos que animarnos. Los jóvenes, dice el Papa en la siguiente diapositiva, son capaces de mirar hacia el bien, de construir el bien, de hacer el bien. Y no se van a quedar. Muchas veces tenemos nosotros mismos una visión de la juventud un poco de capa caída. Es decir, los vemos como los brutitos a los que hay que poner contentos. Es que si no les pones batería, no saben vivir. Es que si no tienen guitarra eléctrica, no saben vivir. ¿Lo crees? ¿Lo probaste? ¿Viste alguna vez si eso es así? Te aseguro que no. Te aseguro que hay mucha más fuerza en la juventud de la que te imaginas. Y lamentablemente, tristemente, somos muchas veces los adultos los que no sabemos darle a la juventud lo que la juventud necesita. Por eso dirá en la siguiente meditación: un sistema nuevo de vida con Jesús y la Virgen. Eso es lo que tenemos que construir. Eso es lo que tenemos que buscar. Eso es lo que tenemos que darle a este mundo. Un mundo que tiene necesidad de amor. Un mundo que tiene necesidad de verdad, pero es un mundo que busca la espiritualidad. ¿Por qué si no tantas corrientes y tantas cosas como esto que estamos siguiendo de la nueva era en el programa Junto a Ti, que el Reiki, el yoga, esto, lo otro? ¿Por qué? ¿Por qué tantas cosas? Porque el ser humano necesita la espiritualidad. Y si no hay espiritualidad, se siente como que no hay vida. Por eso necesitamos dar a conocer a Cristo, dar a conocer a su Santísima Madre y mostrar al mundo de hoy que es la forma de vencer al maligno. Y es lo que nos dice la siguiente diapositiva: venced al maligno. Él es el instigador del mal en el mundo. ¿Y cómo lo venzo? Lo venzo con los sacramentos, lo venzo conociendo mi fe y lo venzo rezando. Pero si no hago oración, ¿cómo voy a vencer al mal? Si no recibo los sacramentos, ¿con qué fuerza me voy a presentar ante ese maligno que es un ángel caído, sí, pero con inteligencia angélica y que sabe presentarnos las cosas para que caigamos? Muchas veces no nos damos cuenta de esto y creemos que podemos ser gladiadores sin armas. Necesitamos las armas, el arma de la oración, el arma de los sacramentos, el arma de la asociación, de estar juntos. No podemos ser francotiradores porque no vamos a conseguir el resultado que esperamos. Por eso dice: amor
y conocimiento de Dios como Padre. Que la figura de Padre vuelva a ser en nuestra sociedad algo importante, algo grande, algo que todos vivan, que experimenten. Devolvámosle a esta sociedad la figura de una paternidad auténtica, de una paternidad que es todo dar, que es donde está el problema de hoy. Vivimos el egoísmo y por vivir el egoísmo no somos capaces de darnos como padres. Padres, papá, mamá. Y claro, ve tú a decirle a un joven que su papá lo abandonó cuando tenía 4 años que Dios es padre. Si Dios es padre, yo no quiero saber nada con él. ¿Cómo? Si mi papá me abandonó. ¿Cómo voy a querer saber algo con mi papá si ha sido un borracho toda su vida? Tenemos que devolverle al mundo la imagen de la paternidad para que comprenda el amor y el conocimiento de Dios como Padre, porque toda paternidad viene de Dios. Y Dios ha sido capaz de dar a su Hijo para poder darnos a nosotros vida. Por eso, en la siguiente diapositiva dirá, dar propuestas de soluciones exigidas por la fe. Esto ya lo vimos en el programa anterior, se lo decía también a los jóvenes chilenos. No solamente que la fe, o por vivir mi fe, sino que la fe me exige tomar cartas en el asunto. La fe me exige incluso, por ejemplo, meterme en la política si tengo cualidades para darle a la política un giro y poner a gente honesta en contraposición con todos estos farsantes que hay y que muchas veces se llevan los votos o fabrican los votos de la gente. ¿Qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos? Y podemos seguir. El amor tiene capacidad transformadora. Solo el amor crea. El mal siempre destruye. Nunca puede crear. Solo el amor crea. Y como el amor crea, transforma. El amor puede hacer que esta sociedad, que hoy nos parece insalvable, se transforme en algo increíble. ¿Cómo? Viviéndolo tú, viviendo yo el amor, luchando para que el amor se viva. Un amor, vuelvo a repetir, que no está en el besito y el abrazo de la telenovela, es un amor de entrega, un amor de sacrificio, un amor como el de Dios, que tanto amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo. Tanto nos ha amado el Padre que podemos llamarnos hijos suyos, y lo somos, dice el apóstol San Juan. Ese es el amor que hay que vivir para ser luz del mundo. La siguiente diapositiva. La luz es la que da a conocer la verdad. Ese ejemplo hermoso que pone el Papa. Imagínense, este estadio estaba de noche a oscuras. Ustedes no podrían verme, yo no podría verlos, no me escucharían porque yo no podría gritar tan fuerte para que todos me oigan. Y sin embargo, la luz, la energía, todo lo cambia, todo lo transforma. Nos hace vernos los unos a nosotros, nos hace conocernos exteriormente tal cual somos y nos pone en marcha. Pero la luz sobrenatural nos hace todavía mucho más grandes. Es lo que los niños, cuando la Santísima Virgen se le aparece en Fátima, quedábamos envueltos en esa luz que era Dios. Ardíamos y no nos quemábamos. Esa es la luz que tenemos que traer al mundo. Esa es la luz que el mundo de hoy necesita. Siendo hermanos, la siguiente diapositiva, los unos con los otros. ¿Te animas? ¿Lo vives así? Siendo hermanos, comprendiendo de que somos hermanos, todos, con una hermandad que nos tiene que poner en la necesidad del otro como si fuera mía. Porque un hermano siempre se preocupa por la necesidad de su hermano y busca darle una solución. ¿Lo hacemos así? ¿Lo vivimos así? Y seguirá diciendo el Papa, este es el camino para el reino de Cristo. ¿Quieres que Cristo reine? Pues aquí tienes la forma de poder hacerlo. Podríamos seguir mucho más, pero el tiempo se nos ha ido. Espero que
estas reflexiones nos ayuden a comprender que escuchar a los papas, escuchar el magisterio pontificio, forma parte fundamental de nuestras vidas para poder saber cómo debemos actuar como cristianos. Los espero la semana que viene, Dios mediante, en otro programa de Magisterio Pontificio.